¿Sabías que algunos de los mejores solos de George Harrison solo duran 10 segundos? Y no son líneas de guitarra irrelevantes o simplonas, o sea, estamos hablando de solos increíbles que cambiaron la historia del rock. ¿No me crees? Pues vamos para allá, ¿vale? Primer solo. Sí, así de fácil. All My Loving tiene un solo bestial de Harrison que solo dura 10 segundos. ¿Y por qué tan corto? Pues lo que pasa es que las canciones de los Beatles, sobre todo en sus primeros años, por lo general eran muy cortas y duraban más o menos unos 2 minutos. Pero ojo, eso no quiere decir que fueran simplonas, o sea, eran canciones más o menos complejas. Tenían introducción, verso, estribillo, puente, solo. Y es que si te fijas, los Beatles sabían aprovechar bastante bien los espacios cortos, ¿no? De hecho, el solo de All My Loving es un gran ejemplo de ello, porque si nos adentramos un poco en él, vamos a descubrir una cualidad muy valiosa de George Harrison. O sea, que él no era un improvisador, sino un gran compositor de solos. A ver, trata de imaginar a All My Loving sin esa línea melódica de guitarra. No sería lo mismo, ¿verdad? Incluso, aunque sea un solo tan corto de duración. ¿Y qué hay de la técnica? Pues si te fijas, el inicio del solo es muy bueno. De hecho, incluye un uso ingenioso de un acorde con séptima. Y luego George utiliza un hybrid picking, o sea, utiliza la plumilla y los dedos al mismo tiempo. Y si te das cuenta, esta habilidad le da al solo un sonido bastante cool. Pero el siguiente solo, la verdad es que está súper olvidado, lo cual me parece una lástima porque se trata de una muestra fantástica de la técnica de George Harrison. Así es, estamos hablando de Till There Was You. Sí, o sea, la gente casi no lo recuerda porque a final de cuentas es un cover, pero la verdad es que es un impresionante masterclass de George Harrison de cómo acompañar una melodía haciendo arpegios y finger picking de manera God. ¿Sabes qué edad tenía George Harrison? Pues nada más y nada menos que 20 añitos. Ajá, y así de chiquito pudo crear este arreglo tan melódico, ligero y perfecto para esta canción de Paul. No es una canción de Paul, es un cover. No es una canción de Paul, es un cover. Ay, sí, ya sé que es un cover, pero ¿sabes? Deberías escuchar la canción original para que te des cuenta de que los Beatles hacen este cover tan único y especial que casi la convierten en una canción propia. Y bueno, regresando al solo de Harrison, la verdad es que podría considerarse sin problemas como una canción dentro de la canción, creada totalmente por él, y bastante buena, por cierto. Pero aparte te voy a contar algo súper interesante. ¿Sabías que fue por esta canción que los Beatles firmarían su primer contrato? Ajá, porque precisamente esta sería la canción que escucharía George Martin para contratarlos. Y de hecho quedó súper impresionado con la voz de Paul y las guitarras y el arreglo de Harrison. Y por eso mismo decidió darles una oportunidad. Y bueno, lo demás es historia. Pero ojo, porque George no solo se lucía en canciones suaves, pues cuando creó uno de los mejores solos de la historia, sacó el espíritu rockero que llevaba dentro. Ajá, estamos hablando de nada más y nada menos que Let It Be. A ver, no voy a negar que es una balada de piano bastante buena, pero aún así creo que Let It Be solo sería una balada muy bonita y nada más
si no fuera por ese aporte God de Harrison. ¿Y qué es lo que hace que este solo sea tan espectacular? Vamos a averiguarlo juntos. ¿Te parece? Primero, es evidente que esta versión destaca porque agrega un clímax, lo cual aporta una ascensión dramática que mantiene el pulso emocional de la canción, a diferencia de la versión del sencillo, en donde el órgano de Billy Preston predomina, y básicamente la canción se mantiene plana. Otra cuestión es que no solo se trata de exhibición técnica, sino de una explosión controlada de emoción. O sea, el solo de la versión del álbum es directo, potente y perfectamente colocado en ese punto de la canción, lo cual, de hecho, es una prueba más del genio de George Harrison como compositor y arreglista. La neta sí, señor detective. George Harrison le da ese toque rockero que le hacía falta a la canción y se la rifa casi como mi ídolo Jimmy Page. En efecto, don Cepelino. Y eso tiene sentido porque ya para 1970, George Harrison se inspiraría en bandas de rock duro como Led Zeppelin, lo cual le permitió refinar su estilo para darle ese toque más arenoso y poderoso a su solo de guitarra. Elemental, mi querido don Cepelino. Elemental. Sí, no mames, güey. La versión del sencillo suena como la típica canción de Paul McCartney para abuelitas, como las que le gustan a mi suegra. Mire, viejito cara de Santa Claus afeitado, se vuelve a meter con mi San Pablito McCartney, el Mozart del siglo XX, y le voy a dar una tremenda arrastrada que hasta la va a sentir su abuelita del siglo XVI. Y eso de que mi San Pablito McCartney... Don Cepelino, por favor. Con gusto, güey. También es fanático de Lennon. Pinche viejito arrastrado. Le estoy sumamente agradecido, don Cepelino. Pero bueno, vamos con el siguiente misterio sin resolver, o sea, Nowhere Man. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land. Y es que este solo tiene muchos detalles interesantes, aunque sea muy simple. Vamos a escucharlo y después lo analicemos. ¿Te parece? En primer lugar, tenemos a George Harrison y a John Lennon tocando exactamente el mismo fragmento con dos guitarras Fender Stratocaster. A ver, es un solo, digamos, simple, que básicamente sigue la melodía y los acordes de la canción. Pero tiene un detalle muy interesante que he investigado y tiene que ver con una nota que Harrison decidió usar. A ver, te explico. La canción está en mi mayor y en teoría todos los acordes que uses para componer el tema pertenecen a un conjunto de acordes que se armonizan entre sí. Sin embargo, aquí viene lo extremadamente interesante, y es que John Lennon introduce en su canción un acorde que no pertenece al campo armónico. O sea, esto significa que John usa un acorde inesperado que suena distinto y que le da ese aire melancólico, o sea, un la menor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el solo? Que esa nota es justo la que transforma el acorde de la mayor en menor. Lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que realmente George tenía la intención de darle ese aire melancólico al solo en ese momento específico, o sea, al final de la frase, y que resulta, la verdad, un detalle muy bonito. Fin del caso. ¡Wow! Gracias por su excelente investigación, señor detective. Por cierto, me encanta su peinado. Pero bueno, antes de cerrar con Nowhere Man, me gustaría hablar un poco de ese armónico que concluye el solo de guitarra. Bueno, pues para mí esa nota, esa única y solitaria nota, es el mejor momento de la canción. Sí, ya sé que se trata de un pequeñísimo detalle que a fin de cuentas no tendría por qué estar ahí, ¿verdad? Pero es parte de esos destellos de inspiración que hace que un clásico de los Beatles sea un clásico de los Beatles. Pero otra muestra del talento de Harrison lo tenemos en Something. Y es que, ¿qué podría decir? O sea, hablar de esta canción está cañón, porque ya casi todo se ha dicho, ¿verdad? Pero pues, sinceramente, no puede quedar fuera de este video, porque, ¿cómo decirlo? Es muy complicado encontrar un solo en toda la historia del rock con un timbre tan bien logrado y con tan buen gusto. O sea, el solo de Something es un ejemplo más de que George componía sus solos y los trataba
como una parte esencial de la canción, y no solo como un simple lick o un solo para lucirse con rapidez o destreza. Solo de Something. Eso no es nada porque mi San Pablito McCartney toca el solo de Taxman. Aunque te arda, nada que ver con tu sobrevalorado George Harrison. ¡Ay, güey! ¿Cómo es que hablas si no tiene cabeza? No hay pedos, Atomy, yo me encargo. Pero esto apenas es el principio, porque de hecho, en este video, te demuestro por qué George Harrison, técnicamente hablando, es el mejor músico de los Beatles. Sí, así como lo oyes, así que por favor, no te lo pierdas. Pero bueno, ¿crees que me faltó agregar un solo en esta lista? Déjalo en los comentarios.